Jeremías, nos quedaron faltando 20 minutos. Si usted ya revisó la plataforma, se subió la segunda clase, no del lunes, sino la que se dictó el día sábado que termina Jeremías. Entonces, para poder avanzar, hermano, necesita usted ver esos 20 minutos, los que son del lunes, vea al final de la clase, para que cubramos los 4 puntos que nos quedaron pendientes. Si luego de eso usted tiene alguna duda, por favor acérquese con confianza y le resolvemos, pero ya básicamente estábamos a punto de terminar. Entonces el día de hoy vamos a iniciar todos el libro del profeta Ezequiel. Entonces vamos de una vez a nuestro estudio. ¿Ya tienen todas las guías, hermanos? Bueno. Entonces, el libro del profeta Ezequiel es uno de estos libros que, si no lo leemos con el contexto de todo lo que hemos venido trabajando en el libro de Reyes, viendo Jeremías, viendo Isaías, puede causar bastante confusión. Nos podemos dejar distraer, y entonces primero vamos a hacer como unas advertencias para el estudio del libro, porque muchos se quedan concentrados en tratar de explicar la visión de Ezequiel en los primeros capítulos acerca de las ruedas que sin girar se mueven para diferentes lados, y muchos han tratado de hacer imágenes de todo esto, la gloria del Señor. Y tenemos que comprender que lo que está mostrando el Señor básicamente es que es totalmente diferente. Entonces nos podemos perder lo que es realmente sustancial del libro por quedarnos en aquello que es realmente a nuestro intelecto imposible de comprender. No hay manera en que podamos hablar, mucho se ha debatido a lo largo de las décadas, de las centurias más bien, del significado de estos ojos que están cubriendo toda esta parte de la visión, y creo que seremos sabios si nos atenemos a Deuteronomio, lo que hemos aprendido y lo que se nos ha revelado con claridad para nosotros. La otra parte tenemos que dejarla en los misterios del Señor, está allí, es una realidad. Y también tenemos que pensar que el profeta escribe en términos de lo que él está viendo, pero tratando de describir de alguna forma lo que humanamente en ese sentido es completamente indescriptible. Entonces tenemos que pensar en algo, el profeta va escribiendo comparando con algo que el oyente pueda entender, aunque es algo que ninguno ha visto. Entonces no nos perdamos de vista en Ezequiel, porque normalmente nos quedamos con esta revelación, y en el capítulo 28 hablando acerca de el rey de Tiro. Entonces muchos otros hermanos se quedan concentrados allí estudiando demonología y tratando de deducir cómo es Satanás de acuerdo a lo que vemos en el capítulo 28. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en lo que nos interesa y en lo que el Señor primariamente quería transmitir al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, y que lógicamente tiene que ver con nosotros en el día de hoy. Amén. Entonces vamos a ir avanzando. La cronología del libro, entonces miramos dos cosas. Aunque estamos varios, todavía seguimos preguntando, ¿no? Entonces se puede preguntar, arrancamos en Babilonia y vamos a terminar en Babilonia. Entonces, si miramos aquí, hay un cambio. Después de la época de la conquista con Josué, es la primera vez que vamos a iniciar un libro fuera de la tierra prometida. Entonces hay un cambio drástico y tenemos que entender que hay una situación completamente nueva. Cuando estábamos en Pentateuco, estábamos mirando hacia dónde, hacia la tierra prometida, y todo giraba en torno a Dios cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham. Entramos a Josué y todo gira en torno, estamos en la tierra prometida, estamos conquistando la tierra prometida, estamos extendiendo el dominio, y ahora en Ezequiel ya no estamos en la tierra prometida. De hecho, se mira la tierra prometida no como el lugar a conquistar, sino como el lugar del cual se fue expulsado. Entonces ha cambiado drásticamente la situación del pueblo. Vamos a empezar en Babilonia y trágicamente vamos a terminar
en Babilonia, en un lugar impensado. Internamente, Ezequiel está trabajando desde el 592. Usted va a ver en el relato fecha 593 también. Acuérdense que siempre hay un gap de tiempo allí por el mes y toda esta cuestión. Pero básicamente estamos en este periodo de tiempo, un periodo de tiempo bastante corto, lo que va a estar pasando con Ezequiel. Recordando, era de formación, para que volvamos a ponernos a tono, 715 años, la formación, Dios arma el pueblo. ¿En qué libro lo vimos? ¿Cómo se crece el pueblo? Nos devolvemos, hermanos, en Éxodo. Éxodo, el Señor permitió que el pueblo llegara a Egipto y pasaron de ser 72 personas a ser 2,5 millones de habitantes. Entonces, oiga, me provoca hacer un examen de Pentateuco el día de hoy. Y por ahí está el hermano Moisés, que es bueno para hacer evaluaciones, está en la oficina, así que podemos llamarlo. La entrega de la ley, el hermano Moisés se queja de nosotros y ustedes me echan a todo el mundo encima. En la entrega de la ley, que la estuvimos viendo parte en Éxodo, pero desarrollada en Levítico, y lógicamente la entrega de la tierra, estamos allí hablando del momento en que Josué conquista. Personaje importante Abraham, luego Josué, entramos a la era de teocracia, donde vamos a tener sacerdotes y jueces. Puntualmente tenemos que recordar que estos jueces se la pasaban en estos ciclos de incredulidad y derrota, incredulidad y derrota. De ahí entramos a la era de la monarquía, Saúl, primer rey de Israel. ¿Por qué volvemos a esto? Porque, hermanos, si usted no recuerda esto, Ezequiel no tiene mucho sentido. No tendría mucho sentido. Tenemos a David y tenemos a Salomón, y esta etapa de la monarquía, que la conocemos aquí como la monarquía unida, termina precisamente con la muerte de Salomón. Luego empezamos reino dividido, 209 años en que están divididos. Usted lo debe recordar, hermano. De 12 tribus unidas pasamos a tener 10 al norte y 2 al sur, Judá y Benjamín, que es el reino de Judá. 136 años luego, reino solitario, acuérdese, exilio del reino del norte a manos de Asiria en el 722. Y luego, en medio de este reino solitario, tenemos el exilio de Judá en el 586. Usted sabe que esto comenzó en el 605, ¿se acuerda? Luego tenemos en el 597 y por último en el 586, que es la fecha que se toma como referencia cuando Nabucodonosor ha sitiado desde el 589 la ciudad de Jerusalén hasta que la ciudad cae ante él. Entran los babilonios, que fue lo que vimos en el capítulo 52 de Jeremías, y queman la ciudad, queman las casas, destruyen completamente el templo y se llevan a la última parte de los habitantes, dejando a los más pobres de los pobres, entre ellos el profeta Jeremías, allá en Jerusalén. Y aquí en el 593 va a iniciar el ministerio de Jeremías, como lo vimos antes. También usted va a encontrar en algunos libros de texto 592. De hecho, en la gráfica que vimos ahorita pusimos 592. Ezequiel, es llevado en el 597, la segunda oleada. Estaba reinando Joaquín y en ese momento Nabucodonosor se va a llevar el segundo grupo de exiliados. Entre ese grupo va a salir el profeta Ezequiel, y en el 593 va a iniciar su ministerio. ¿Qué significa esto? Que estando en Jerusalén, Ezequiel no estaba obrando como profeta. Su ministerio profético va a empezar precisamente en el 593, siendo un exiliado más en Babilonia, ¿de acuerdo? Y 571 al 565 se estima la fecha en que se pone por escrito las profecías de Ezequiel. Recuerde que con Jeremías él tuvo un escriba llamado ¿qué? Baruch, exactamente, a Baruch, que lo tuvo ahí, el Señor le proveyó a Baruch.
pero no lo tuvo así Ezequiel. Bueno, el relato interno. Me disculpa la respiración, hoy estaba un poquito indispuesto. El relato de Ezequiel, entonces, relación aquí tenemos ya el reino del norte ha desaparecido completamente. El reino de Judá, es importante entender que cuando comienza Ezequiel a hablar, todavía le quedan unos poquitos años al reino de Judá. Es decir, que Ezequiel comienza a hablar cuando todavía está Sedequías reinando bajo el yugo babilónico, pero Jerusalén no ha sido destruida. Y este dato es muy importante para comprender la manera en que el Señor está hablando a los exiliados. Entonces vamos a prestarle más atención a esta parte. Entonces, datos importantes para ir relacionando. Tuvimos a Isaías por acá entre el 7:39 al 6:81. Jeremías está todavía profetizando. Entonces, en el 6:27 comienza Jeremías, y aquí en el 593 va a comenzar 594 va a comenzar a predicar Ezequiel. Jeremías está ¿en dónde? En Jerusalén. Ezequiel está en Babilonia. Entonces vamos a tener a estos dos profetas predicando al mismo tiempo. Y de hecho después vamos a ver, Daniel también lo vamos a tener en Babilonia. O sea que lo que hemos hablado, por falta de profetas no fue. Por falta de instrucción de parte de Dios no fue. Porque son de los mayores hombres que estamos viendo en la escritura, profetas mayores, y ahí los tuvieron ellos y los rechazaron. Bueno, 586, la caída de Jerusalén. Cuando Jerusalén cae, Ezequiel está en Babilonia. ¿Qué es importante? Aunque Jeremías ya había anunciado que iba a caer Jerusalén, allá en Babilonia habían falsos profetas que estaban diciendo Jerusalén no va a caer. Vamos a volver rápidamente, el Señor no ha terminado con nosotros, esto fue un impasse, algo que pasó, pero no es lo que va a terminar siendo nuestro destino. Prepárense, no se acomoden en Babilonia porque pronto regresamos. Y es allí donde Dios va a levantar al profeta Ezequiel para corregir los errores que había en la mentalidad del pueblo. ¿Qué errores habían? Dos errores principales para que entendamos el contexto en el que Ezequiel inicia su ministerio. Entonces, estamos exiliados, pero habían dos cosas puntuales para corregir. Número uno, la gente pensaba que pronto volverían a Jerusalén. Y Dios va a levantar a Ezequiel para decir, no se esperancen con esto, porque ya fui claro a través de Jeremías y van a pasar 70 años. Así que acomódese, desempaque la maleta, dedíquese a cultivar la tierra aquí, cuide a sus hijos porque usted va a estar aquí 70 años. Entonces, primera suposición que debía ser corregida en ese momento. El segundo error, la segunda posición equivocada es la posición de, bueno, nosotros estamos en Babilonia, pero nosotros no somos culpables. O sea, somos como una suerte de víctimas de nuestros padres. Son nuestros padres a través de Manasés, ellos, nuestros abuelos, fueron los que pecaron. Nosotros somos inocentes y por eso Dios no nos puede dejar aquí. O sea, nos usó como una suerte de escarmiento, pero no es justo que estemos en Babilonia porque nosotros somos gente buena. Entonces son las dos suposiciones que ellos tenían y Ezequiel es levantado por el Señor con el propósito de corregir estos dos errores. Decirles, uno, no van a volver. De hecho, Jerusalén va a ser destruida. Número dos, ustedes no son buenos. Ustedes son iguales o peores a sus antepasados. Ustedes están aquí por sus propios pecados. Entonces es Ezequiel el hombre que Dios va a levantar en Babilonia para recordarle esto a los israelitas. Es fundamental que entendamos esta parte. Ezequiel está ministrando y cae Jerusalén, así que viene otra situación. Entonces vamos a pensar, ¿qué pasa en la mente de un israelita
cuando llegan noticias a Babilonia de que Jerusalén yace en ruinas, las murallas han sido destruidas, las puertas de la ciudad han sido consumidas por el fuego, el templo fue reducido a escombros y de hecho, amado amigo, todos los tesoros del templo, a excepción del arca, que según la tradición hebrea, recuerda que hablamos algo de esto, no hay certeza, pero según la tradición hebrea, Jeremías escondió el arca del pacto en una cueva a las afueras de Jerusalén. Todo está ahora en los tesoros de Nabucodonosor. El templo ha caído. Tú eres un israelita que estás exiliado en Babilonia y llegan esas noticias. ¿Qué se te acaba en ese momento? Cualquier esperanza. O sea, ahora sí es verdad que todo se acabó. Y es en ese momento, ellos están en plena rebeldía diciendo no es verdad, no es verdad, no es verdad, pero llega la noticia de se acabó el templo y entonces el mensaje va a cambiar. Ya no va a ser un mensaje de juicio, sino va a ser un mensaje de esperanza. Entonces para un israelita, mira, se acabó la promesa de los pactos, fuimos expulsados de la tierra. O sea que se acabó el pacto abrámico, el templo ha sido destruido, Jerusalén, la ciudad capital, ha sido destruida, se acabó el pacto davídico, ya no hay manera de ser reconciliados con Dios, porque si no hay templo, ¿dónde se presentan sacrificios? Es decir, se acabó toda posibilidad. Y en ese momento el Señor, como lo hemos venido viendo, justo en el momento de más juicio aparece la mayor esperanza. Y entonces vamos a ser otra vez testigos del anuncio un poco más claro del nuevo pacto, más características del nuevo pacto. Dios va a estar hablando muy fuertemente en Ezequiel, capítulos 37, 38, acerca del valle de los huesos secos, qué significa esto para ellos y qué va a significar para nosotros. Pero lo que está diciendo es, ustedes piensan que todo se acabó, bueno, no se ha acabado, yo voy a volver a traer vida, no he terminado con Abraham, no he terminado con David, así que les voy a entregar la tierra prometida nuevamente y habrá un descendiente de David sentado en el trono. Entonces volvemos a ver a este Dios soberano que está destruyendo y al mismo tiempo que está diciendo, lo voy a levantar y va a ser mejor que antes. Entonces otra vez nos sorprende Dios mostrándonos misericordia en medio del juicio más severo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros como audiencia después de tantos años? Estos atributos. Dios es severo, pero Dios es misericordioso. Dios es justo, pero a Dios le encanta perdonarnos. Entonces, sobre esto vamos a estar trabajando. Bueno, 539, para que lo veamos, el relato nos habla de esto. Nuevamente lo habló con Isaías, lo habló con Jeremías, lo ratifica también con Ezequiel. Persia va a conquistar Babilonia y recuerda que a este punto Daniel ya ha hecho también su participación y Daniel ha dicho claramente que viene Persia. Sabemos que aquí cuando decimos Persia, ¿en qué personaje pensamos? Ciro. Entonces estamos viendo el cumplimiento de Isaías y lógicamente se anuncia, o más bien se lleva a cabo el retorno que lo conocemos 535, cumpliendo con el 605 exactamente, 70 años. 516 la terminación del templo, porque en el 586 al 16 tenemos otros 70 años y anunciándose el periodo de la iglesia, tenemos milenio, tenemos bastantes referencias al periodo de la tribulación, porque tenemos varias cosas, se nos habla de Gog, se nos habla de Magog, se nos habla de todo este periodo difícil y lógicamente del estado eterno. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Ese es como el panorama general del libro. La relación con reyes y profetas, para que nos ubiquemos en la línea de espacio-tiempo. Entonces, bajo el reinado de Josías, a los 14 años del reinado de Josías, tenemos el nacimiento de Ezequiel. Lo vamos a poder deducir por la edad que tenía cuando comienza a ministrar.
Entonces es importante, ¿por qué podemos ser enfáticos en la fecha? Porque nos va a hablar más adelante el libro acerca de esto. Ya está predicando Jeremías, o sea que Ezequiel se va a levantar escuchando el mensaje de Jeremías. Jeremías está predicando y Ezequiel comienza a levantarse escuchando el mensaje de Jeremías, escuchando el mensaje de Habacuc, y lógicamente luego va a estar él mismo predicando y conociendo a Daniel. Los reyes lo sabemos: Josías, el último rey bueno; Joacás, perverso; Joacim, perverso; Joaquín, perverso. Bajo el reinado de Joaquín es llevado Ezequiel al exilio, y en el 593 va a comenzar el ministerio profético, mientras todavía es rey Sedequías. 585, final del relato de Jeremías, y 570, fin del relato de Ezequiel. Entonces esa es la relación. Y nuestro acercamiento, ¿cómo vamos a estudiar el libro? Dos partes: condenación, capítulos 1 al 32, es pura condenación, muy fuerte. Si usted ya hizo la tarea, que espero que la haya hecho, de la lectura del libro, lenguaje muy fuerte, muy fuerte. Eres una prostituta, eres más prostituta que tu hermana, te dejabas manosear los senos, permitías y buscabas a tus amantes, les pagabas, veías sus órganos genitales, y bueno, hay un lenguaje muy fuerte que si no tenemos en contexto qué está pasando, nos vamos a salir del tema. Entonces tenemos que, por eso es importantísimo, hermanos, recordar de qué está hablando Ezequiel, qué está pasando y a qué hace referencia el Señor cuando habla en este lenguaje de se dejan manosear y andan mirando los genitales de estos hombres. Lógicamente está hablando en sentido figurado de una mujer adúltera poniendo su confianza en la fuerza de un hombre. Ese es el punto, no está hablando de otra cosa. Entonces, porque muchos liberales toman este libro para hacer cada cosa realmente vergonzosa. Entonces, el contexto, hermanos, hemos anticipado un poquito lo que va a ser teología bíblica. Tenemos que entender de qué habla Ezequiel, a quién le habla Ezequiel, en qué momento habla Ezequiel y cómo el pueblo iba a entender el mensaje que él está usando. El llamado de Ezequiel, capítulos 1 al 3, juicio de Judá, 21 capítulos hablando de juicio contra Judá, y luego tenemos juicio a las naciones. ¿Y por qué seguimos viendo esto? Porque Él es el Señor, soberano, Rey de todas las naciones, y alguien puede llegar a un punto de estos a decir, pero siempre es lo mismo, y mi respuesta va a ser sí. Oye, pero estudiamos Jeremías y es lo mismo, estudiamos Isaías y es lo mismo, estudiamos Reyes y es lo mismo, y el punto es ese, es lo mismo porque la palabra no cambia. Y miramos el Nuevo Testamento y ¿qué vamos a ver? Es lo mismo, el juicio a la casa de Dios y luego el juicio a las naciones, porque no cambia, es la misma palabra. Por eso lo absurdo de andar buscando estas nuevas revelaciones, Dios no cambia, es el mismo, pero vamos viendo que se va desplegando la revelación de lo que va pasando. Consolación del 33 al 48 y lo mismo, condenación, consolación. Es el mismo modus operandi, si habláramos de alguna manera, cómo Dios actúa: condena y consuela, condena y consuela. ¿Quién recibe el consuelo? El que cuando escucha la condenación se arrepiente. Nos devolvemos a Samuel, ¿qué vimos? Condena y consolación. Hubo condena para Saúl porque no se arrepintió. Entonces hubo condena y después muerte. David, tenemos condena por sus pecados, pero luego ¿qué tenemos? Mi siervo David, un hombre conforme a mi corazón, no son como mi siervo David. ¿Por qué? Porque David se arrepintió. Entonces todo el punto es ese, y la historia tuya y mía va a ser exactamente ¿qué? La misma. Si contaran el estudio de nuestra vida, hacen un bosquejo homilético, ¿qué va a ser? Condenación y consuelo. Llegó un punto en que Dios dijo ¡pum! Y nos dejó ver nuestra maldad, estamos condenados, pero ¿qué dijo luego? Pero de tal manera te he amado
que envía a mi Hijo a dar su vida en rescate por ti en la cruz. Consuelo, y si crees en Cristo, todos tus pecados serán perdonados y te voy a dar algo mucho mejor. Entonces es la misma estructura, es lo que quiero que tú logres evidenciar. No hay manera distinta de acceder al reino de los cielos si no es siguiendo el mismo patrón: condenación, consolación. Amén. ¿Sí lo vemos o hay alguna pregunta, hermanos? Ok. En este punto vamos a estar viendo la restauración de Israel, 33 al 39, y vamos a tener 8 capítulos, 9 capítulos. No vamos a dedicarle mucho allí. Si usted lo leyó, tenemos las medidas del nuevo templo, tenemos al profeta caminando por el río, ya después le toca ir nadando en el río como tal. Muchas referencias que nos evocan Jardín del Edén. Sus estudios Génesis, entonces tenemos muchas referencias al Jardín del Edén, y el punto es restauración. Arrancamos el libro con que todo se acabó. Vamos a terminar el libro con que todo va a estar bien. Entonces por eso hay una evocación muy clara en el libro acerca de lo que va a pasar en el milenio. Ahora, ¿por qué Ezequiel? ¿Por qué el libro de Ezequiel le va a dedicar 9 capítulos al templo milenial? Amado, porque el templo acaba de ser destruido. Entonces Dios va a tomar a Ezequiel y le va a dar mucha palabra acerca del templo. Entonces tú y yo estamos leyendo Ezequiel, y tal vez te pasó, si eres honesto, tal vez te sucedió que estás leyendo y desde la entrada oriental hasta la punta hay tantos, si usted tiene la Reina Valera le cuesta un poco más, tantos codos hasta la puerta oriental, y de aquí hasta allá, y usted está... Pero si usted es un israelita en Babilonia y el templo fue destruido, a usted le están diciendo el nuevo templo va a medir, y a usted le interesa mucho. Es muy similar a cuando estábamos mirando Josué y la repartición de las tierras, ¿te acuerdas? Y entonces a la tribu de Isaacar le toca la tierra que está a tal lado, tal pueblo, al lado del arroyo, al lado del río, al lado de esto. Y hay tierras y tierras. Pero para un israelita eso era como asistir a la lectura del testamento. Mira lo que te dejaron, entonces tú prestas atención. Entonces tenemos que entender que primariamente eso está dirigido a ¿quiénes? A los exiliados en Babilonia. Y Dios les está diciendo, es tan seguro que los voy a restaurar que miren las medidas del templo. Ellos dicen, ya no hay posibilidad de sacrificios, sin embargo tú aquí estás viendo otra vez sacrificios. Entonces lo que está haciendo el Señor es dándoles seguridad de que Él va a restaurarlos. Entonces no lo podemos perder de vista. Amén. Ese es el punto. Ahora, bueno, pero si es del templo, ¿qué me interesa a mí? Yo mejor lo paso por alto. No seas necio. No seamos necios, porque Timoteo nos enseña toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para rearguir, para enseñar, para instruir, a preparar al obrero de Dios. Entonces nos ayuda para salvación. Entonces aún esas medidas nos ayudan a ver este Dios que no deja nada a la suerte, que todo lo tiene calculado, que todo lo tiene controlado, y entonces vienen cosas de consuelo a nosotros. Amén. Bueno, ¿inquietudes hasta aquí, hermanos? Ninguno está preguntando, y bueno. Por acá David tiene una pregunta. Aquí, deja la mano arriba, por favor. Sobre el milenio. Entonces, precisamente lo que usted dijo sobre los sacrificios y todo lo que, pues, los eventos de las fiestas judías, cómo encajaba ahí. Si yo estaba leyendo, bueno, esto se refiere allá cuando, creo que es después de Nehemías, o en Nehemías que se abre el templo que mencioné ahorita, o ya es en el... Entonces ahí quedó mi confusión, como que ¿dónde queda ese templo? Buena pregunta. Es una de las dificultades claves del libro, de hecho te adelantaste bastante, pero es muy válida. ¿Por qué? Porque viene la pregunta de, bueno, pero si ya estamos en la gracia, si Cristo es el sacrificio último, ¿por qué en el milenio, después de que Cristo ha venido, está reinando Cristo, la iglesia ha sido
Ya en ese punto no va a haber discusión si Cristo viene antes o después de la tribulación, hermano. Ahí ya no importa eso porque ya estamos glorificados. O sea, ahí se acabó toda discusión escatológica de en qué momento viene y cuándo viene. O sea, ahí se acabó, ya todas esas dudas están resueltas. Ahí la iglesia ya está glorificada, tenemos los nuevos cuerpos, la gente que entró al milenio está allí. Y entonces, ¿para qué hay sacrificios? Es una de las preguntas que han puesto a pensar muchas horas a los grandes teólogos en la historia de la iglesia. Y hay varias posiciones que vamos a estudiar. Una de ellas es que sea simbólico lo que está hablando allí y que no hayan sacrificios. Eso para mí es un poco difícil porque es muy exacta la descripción, es muy literal. Me están hablando de muros y luego pasar a animales que no existen. Lo otro que puede entrar es, bueno, ¿cuál es el propósito del sacrificio? Y muchos llegan a coincidir. Voy a bajar hasta allá para dejar la pregunta contestada. Y muchos hablamos de que si son literales, entonces podemos pensar en que son memoriales más que otra cosa, es decir, el memoria de todo lo que se está haciendo y simplemente para cumplir el reino teocrático. No serían sacrificios para perdón de pecados, porque ya no se necesitan, sino sacrificios en el sentido memorial. Igual nos va a quedar la dificultad de por qué va a seguir generando sacrificios de animales inocentes. Es decir, no ha habido una certeza, una unidad total en la iglesia de qué significan esos sacrificios. Lo que sí hay certeza y que quiero transmitirle, hermano, es que cuando estemos en el milenio sabremos. Le puedo asegurar que cuando estemos en el milenio sabremos cómo son esos sacrificios y para qué son esos sacrificios. Pero las dos posturas están, la simbólica y la literal. Yo me voy por la postura literal. ¿Por qué? Porque una hermenéutica bien hecha me lleva allá. No tengo forma de saltar ahí a algo simbólico, aunque no desconocemos que Ezequiel tiene mucha simbología. Ezequiel tiene muchas cosas que son simbólicas. Entonces, ese es, digamos, que el argumento a favor de esto. Pero pensando en un templo y en esa necesidad de un templo para que se va a levantar, bueno, no tendría nada extraño esos sacrificios, entendiendo que ya no son sacrificios para salvación, sino conmemoración o de gratitud. Algunos hermanos han llegado a comparar esto con el sacrificio de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 hablan: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Lógicamente ahí no está hablando de que vayamos a un altar y nos autodegollemos, pero se entiende de morir a nosotros, y ese sacrificio nuestro es memorial al sacrificio que Cristo hizo, pero se nota que tiene que haber una muerte de nuestro yo. Entonces, difícil, no hay unidad en la iglesia, pero sí yo les invitaría, si ustedes ahí tienen en la guía estos textos que nos ayudan a entender que lo más probable es que haya sacrificio literal, pero si son memoriales es una posibilidad, y si son simplemente eficaces para mantener la armonía teocrática, bueno, cualquiera de las dos, Dios es soberano y creo que puede caber dentro de esos misterios que Él tiene. Amén. Bueno, entonces nos devolvemos allí en sus guías. Ezequiel, entonces, ¿qué significa Ezequiel? Tanto en hebreo como en la Septuaginta, muy bien. Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y vaya que Ezequiel es un hombre fortalecido por Dios. Uno puede pensar en hombres diciendo: dame el ministerio de Jeremías, y bueno, uno puede pensar en hombres diciendo: dame el ministerio de Isaías, Señor, y ok. Muchos quieren el ministerio de Eliseo, perseguido por los reyes y esto. Otros el ministerio de Elías, para decirle: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Aún si nos vamos al Nuevo Testamento, pensamos en Pablo, naufragios, días al mar abierto, apedreado, dado por muerto.
Esteban apedreado hasta la muerte, pero yo pienso en Ezequiel y digo, no quiero ese. Si usted leyó Ezequiel, usted sabe de qué estoy hablando. Las cosas que Dios le mandó a Ezequiel son cosas tremendas, que solamente un hombre lleno del Señor y fortalecido por el Señor lo va a hacer. Por ejemplo, tenemos el caso de, mira, vamos a darle un mensaje al pueblo, así que hijo de hombre, acércate. Vamos a poner 6:30, 7 de la mañana. El Señor viene y le habla a Ezequiel y dice, mira, a mediodía te voy a quitar a tu esposa, esta que tanto amas. No le dice la que te hace la vida imposible, no es una liberación, para que entendamos. No es que Ezequiel, he visto tu aflicción y a mediodía serás libre. No, la que tanto amas, esa, la que tanto amas, a mediodía le voy a quitar la vida. Te la voy a quitar, para que entendamos, le voy a quitar la vida, la voy a matar. Y me vas a honrar, Ezequiel, y le vas a dar un mensaje al pueblo en que no vas a llorar por ella. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que voy a destruir y no voy a llorar por ellos. Y a mediodía, mientras da el mensaje, su esposa muere y él no puede llorar. En otra ocasión el Señor le dice, bueno, Ezequiel, ven acá, vas a tomar estiércol humano, lo vas a apilar, vas a poner unos ladrillos allí y vas a cocer pan, vas a poner harina sobre el estiércol humano y vas a hornear tu pan allí, para mostrarle al pueblo su sacrificio. Y Ezequiel es la única vez en que dice, Señor. Bueno, ok, Ezequiel, vamos a ponerla más fácil, consigue estiércol de vaca. Y Ezequiel lo hace. Mira, Ezequiel, hazme un favor, te vas a recortar la túnica y vas a estar mostrando nalga, para que el pueblo entienda cómo van a salir los israelitas. Y Ezequiel lo hace. Mira, Ezequiel, te vas a acostar sobre el lado izquierdo tantos días, creo que son casi 3 años, y luego una semana por el otro lado, ahí a la vista. Es una cosa tremenda. Ezequiel es un actor, algunos lo ven de esa manera. Dios lo pone a actuar, a hacer ilustraciones muy vívidas de lo que Dios está diciendo, y yo creo que no hay forma si no es un hombre realmente fortalecido por el Señor, especialmente el pasaje de la muerte de la esposa. Y no le dijo, te la voy a quitar y en una semana te la devuelvo. No, te la voy a quitar, ya. La que tanto amas. Y uno lee muy rápido esto. Pero ¿y si Dios te dice ahorita, mira, tu familia está terca? Vamos a poner aquí que tú eres creyente y tus papás son muy tercos, pero tus papás aman a tu hijo, a tu chiquito de 5 años, tu niña de 8 o 9 años, y tú les predicas y ellos no, y ellos se burlan y todo, pero aman a su nieta, aman a su nieto. Entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, ahorita al mediodía te voy a quitar tu hija, no la vas a llorar, porque les voy a quitar el ídolo. Wow, es fuerte, no es poca cosa lo que está experimentando Ezequiel. Entonces, hermano, hay que ver realmente cómo Dios usa a este hombre y la fuerza del mensaje que está detrás de este hombre, porque muchos quieren andar predicando de prostitutas, insultando a todo el mundo. Bueno, pero es que Ezequiel, Dios lo ponía a decir, ustedes se dejan manosear los senos, pero es que su esposa murió y él no pudo llorar. No sé si me hago entender, porque a veces vamos adquiriendo un poquitico de conocimiento y ya nos sentimos como que podemos insultar a todo el mundo y maltratar a todo el mundo y llevarnos por delante a todo el mundo y pararse en el púlpito, en la iglesia y fatuos. No, hermano, cuidado, usted sabe un poquito de teología, yo sé un poquito de teología, no somos Ezequiel. Y yo creo que yo no le deseo a ninguno ser Ezequiel. Es difícil. Mucha gente dice, yo quiero el ministerio de Pablo. ¿Seguro? Porque muchos quieren la gloria de Pablo. Pero ¿y las cicatrices de Pablo?
difícil, ¿no? Bueno, pensamos allí. Fecha, ya la vimos, de los hechos del 593, ahí le pongo /2, porque puede ser 593, 592 al 570. Y del manuscrito, como lo dijimos, se cree que fue escrito entre el 571 al 565 antes del Señor Jesucristo. Información del autor, usted la tiene en la guía, así que no vamos a empezar mucho. Llevado a Babilonia, sacerdote, Ezequiel es sacerdote. Una cosa importante es que Ezequiel es llevado en el 597 y va a comenzar a ministrar en el 593, 4 años después. De acuerdo a esto, Ezequiel es llevado a la edad de 26 años, comparando las fechas, y va a empezar a ministrar a los 30 años. Entonces, Ezequiel en ese sentido cumple dos funciones. Una, el Señor le permite a este hombre que es sacerdote. Ahora tú eres israelita, de la tribu de sacerdotes. ¿Cuál es el sueño de un varón israelita que es sacerdote? Ministrar en el templo. Y entonces 4 años antes se lo llevan. O sea, ya no vas a poder entrar a ministrar al templo. Y entonces Dios en su misericordia con este hombre va a hacer algo mejor. Mira, le va a mostrar lo que hay en el templo, y lo que hay en el templo es terrible. Hijo de hombre, te voy a mostrar lo que hacen los israelitas en el templo. ¿Se acuerda? Hizo un hueco en la pared y el Señor le dejaba ver. Y ahora te voy a mostrar cosas peores que hacen en el templo. Y a medida que Ezequiel en visión es llevado dentro del templo, llega al punto de ver cómo están llorando por Tamuz, cómo están adorando al sol y cómo la gloria de Jehová se va por el lado oriental, que es una cosa muy tremenda. Pero a los 30 años Dios le llama al ministerio, es decir, Dios cumple su propósito con Ezequiel y no le da un simple sacerdocio, sino que Ezequiel viene a ser tipo de Cristo, quien a los 30 años empieza su ministerio. Y a veces no entendemos esto. ¿Por qué? Porque a los 30 años se puede ser sacerdote en ejercicio. Así que viene a ser tipología de este sacerdocio. Cristo no va a destruir otro templo, sino que Cristo viene a destruir su propio templo. Por eso dijo: destruyan este templo y lo levanto. Ezequiel fue llamado para anunciar la destrucción del templo. Cristo a los 30 años anuncia: destruyan este templo y lo voy a levantar. Entonces Ezequiel está anunciando y apuntando hacia Cristo. Ahí es donde quiero que usted vea con mucho más amor este libro, hermano, de lo que nos está mostrando. Ahora, el templo de Jerusalén es destruido debido al pecado que se cometía en el templo, de acuerdo a la idolatría que había en el templo. Pero el templo de Cristo es destruido por el pecado que cometen otros. Entonces, la destrucción de Jerusalén es ¿qué? Justa, pero la destrucción de Cristo en él no es justa. Y así como se anuncia la restauración de Jerusalén y del templo, lógicamente Cristo anuncia: yo mismo la levanto, no en varios años, sino en 3 días vuelvo a restaurar y a levantar este templo. Ezequiel nos muestra a Cristo, nos apunta a Cristo, pero nos deja ver que Dios destruye el templo y entonces Cristo dice: nadie me quita la vida, ¿yo qué? La entrego. Él mismo destruye el templo, él mismo levanta el templo. El Dios que vio Ezequiel es Cristo, es este mismo Cristo. Entonces es importante ver, eso es cristología, ver a Cristo, ver lo que Cristo está haciendo y cómo nos es revelado desde el Antiguo Testamento. ¿Sí lo vemos, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Ok. Aquí. Las preguntas hoy me ayudan a tomar aire. Decir, cristología, es por eso que siempre dice: así dice el Señor omnipotente. No,
Cada ratico, cada ratico, cada ratico. No, cuando decimos así, Señor omnipotente, estamos hablando de palabra que Dios está entregando de esa manera. Cristología hace referencia al estudio de toda la doctrina de Cristo, es decir, cómo Cristo es visto desde el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, habla el mismo Dios, ese es el punto, porque es la Trinidad. Entonces habla Dios, a veces dice Jehová, está haciendo referencia al Padre. En otros momentos vemos que dice vino el Espíritu de Jehová, entonces es el Espíritu Santo. Entonces es lo mismo realmente. Pero cuando hablamos de cristología estamos hablando de la doctrina de Cristo desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Creo que se quedó abierto el micrófono. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que dejamos hacer, por ejemplo, si Dios permite, los hermanos que se inscribieron para predicación expositiva, el hermano que viene nos va a ayudar a eso, predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Estas cosas que estamos comenzando a hacer. Cómo miro Ezequiel y voy a ver a Cristo y cómo lo anuncio del Antiguo Testamento. Es una maravilla. Ver a Cristo allí es una cosa encantadora. Bueno, Ezequiel es llevado y el medio del cautiverio, como hablamos, recibe su llamado profético. El contexto histórico, sabemos, 605 ya Judá perdió toda su autonomía definitivamente al ser llevado el primer grupo de exiliados. Dios es misericordioso, todavía no los destruye, va poniendo reyes, pero el pueblo sigue terco, el pueblo sigue levantándose contra la palabra del Señor. Así que finalmente en el 586 ya va a ser todo destruido. Y como lo hablamos, el punto es corregir las posturas equivocadas. Dos posturas las recuerdo porque usted debe tenerlas allí. Postura número 1 que va a corregir Ezequiel: vamos a volver a Jerusalén rápido. Se va a corregir. Postura equivocada número 2: somos buenos, estamos aquí por culpa de nuestros antepasados. Y como hay falsos profetas, Dios en su misericordia levanta verdaderos profetas. Entonces, una de las cosas que aprendemos como iglesia de Ezequiel es que los verdaderos profetas, y cuando hablamos en la iglesia de verdaderos profetas, estamos hablando de aquellos que están exponiendo las escrituras con fidelidad, de aquellos que están predicando con fidelidad, mostrando al pueblo el pecado y el llamado al arrepentimiento. Son la respuesta misericordiosa de Dios al engaño de los falsos profetas. Y al igual que pasaba con los profetas verdaderos, muchas veces son rechazados porque no nos dicen lo que nuestros oídos se mueren por oír. Es exactamente lo mismo. El tema puede parecer raro que escojamos restauración, y alguien puede decir, pero ¿cómo vas a hablar de restauración si se la pasan hablando de juicio? No, el tema es restauración, ese es el tema. Entonces tenemos que leer Ezequiel pensando en que el propósito de Dios es mostrar ¿qué? Restauración. Los voy a restaurar, y por eso vamos a tener 8 capítulos de templo en el milenio. Entonces el tema es restauración. Ahora, el propósito del libro entonces es mostrar que la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo son algo que inminente, necesarios en medio de la disciplina de Dios. Es como cuando nosotros como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos y decimos, toca disciplinarlo, porque si no lo disciplino en esta, vamos a tener problemas grandes. Entonces son necesarias estas disciplinas, pero al mismo tiempo Dios anuncia la futura restauración. Entonces teológicamente, que es una cosa que vamos a ver con frecuencia aquí en Ezequiel, los temas principales son Dios santo. Tenemos esta revelación de la santidad de Dios, y la primera revelación de la santidad de Dios recuerda una cosa, que santo no significa únicamente en el sentido moral. Dios es santo en un sentido moral porque no puede pecar, pero sobre todo Dios es santo en el sentido de que es completa, total y absolutamente distinto. No hay otro
con el cual podamos comparar a Dios. Y por eso la visión de Ezequiel al principio nos deja como, ¿quién es este Dios? La visión de la gloria de Dios es una cosa increíble, no podemos describirla, es totalmente diferente. Bueno, asimismo vamos a estar viendo la importancia que para Dios tiene su nombre. Y esto vamos a estudiarlo, hermanos, muy puntualmente, porque nosotros como cristianos no debemos descuidar la importancia que Dios le da a su nombre. Y por eso tenemos que ser menos ligeros con el uso del nombre del Señor y aún con el título de cristianos. No podemos llamarle cristianos a todo el mundo y decir cristianos, porque si tú, una cosa es que, ok, yo no te conozco, yo digo, son hermanos cristianos, pero tú sabes que no es un cristiano, pero le sigues llamando cristiano y hermano porque, ay, qué embarrada, se pone triste si le digo que no, piensa en el nombre del Señor. Porque para Él su nombre es tan importante que destruye por su nombre, pero al mismo tiempo va a restaurar por honor a su nombre. Entonces para nosotros pecadores, ¿hay aquí algún pecador junto conmigo? Ok, para nosotros el honor de Dios es motivo de consuelo. ¿Por qué Dios te va a llevar al cielo? ¿Por qué Dios me va a llevar al cielo? Por honor a su nombre. Entonces el nuevo pacto nos va a hablar acerca del honor de Dios. Dios no te va a dejar perder si tú verdaderamente eres cristiano por honor a su nombre. Por honor, o sea, Él te puso su nombre, si verdaderamente te puso Él su sello, hermano, de que usted cambia, usted va a ser transformado, lo quiera o no lo quiera. Eso puede sonar para algunos, no puede ser, sí puede ser, porque recuerda que hay un cambio de ¿qué? De corazón. Hay un cambio de corazón. Por el honor de Dios, Él nos va a llevar hasta el final. Y esto trae consuelo. Tengo un Dios que cuida tanto su nombre y el nombre que me ha puesto a mí para identificarme, que no me va a soltar. Y cuando tenga que hacer, me va a ajustar. Pero de que me lleva, me lleva. Es una cosa tremenda. Cuando lleguemos al nuevo pacto aquí, vamos a buscar algunas ilustraciones muy bonitas. Bueno, y volvemos a ver esto, que ya lo explicamos, que dejamos ver que el momento de más ira y justicia divina, en ese mismo momento se anuncia amor, misericordia y fidelidad de parte de Dios hacia su pueblo santo. Amén. Con esto, hermanos, vamos al break y continuamos en 10 minutos exactamente.
Puestos. Si necesita terminar de comer, termine, pero en silencio. Hoy dimos 3 minutos más de break, así que ya debería estar usted. Se dio más porque eran los dos grupos para que pudiesen estar allá en su cafetería. Bueno, continuamos entonces, ya iniciamos nuestra vista panorámica de Ezequiel. Vamos al capítulo 1. Los 4 seres vivientes, las 4 ruedas y la gloria de Jehová. Muchas cosas se han dicho, vamos a ver el texto. Vamos a leer un poco. El 31 de julio de mis 30 años de vida, como tal, aquí se nos va narrando la edad del profeta, me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Una vez más es importante recalcar que nadie ha visto a Dios porque habita en una luz inaccesible, y volvemos a entender que esos son visiones que Dios da, pero nadie ha visto a Dios en su esplendor. Es importante recordar esto, amados hermanos. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, por eso sabemos que Ezequiel era sacerdote. Entonces el mismo texto nos está proveyendo de la información que requerimos. Junto al río Quebar en la tierra de los babilonios, y él sintió, que la mano del Señor se apoderó de él. Entonces, cuando hablamos de la mano del Señor, hay que entender que es la presencia del Señor que toma a este hombre, el Espíritu del Señor que toma a este hombre y lo lleva a ver lo que Dios quiere ver, a decir lo que Dios quiere decir y a hacer lo que Dios quiere hacer. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al nuevo corazón, cuando lleguemos al nuevo pacto, tenemos exactamente lo mismo. Si tú eres cristiano, estás en las manos de Dios. A veces no entendemos lo que significa estar en las manos de Dios. Mucha gente, yo quiero estar en tus manos, Señor. Algunos toman la expresión de estar en el hueco de la palma de tu mano. Eso es importante, pero estar en las manos de Dios significa que estás bajo la voluntad de Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿quieres estar en las manos de Dios? Si eres creyente, sí quieres estar en las manos de Dios, pero más allá, ¿vives realmente como estando en las manos de Dios? Porque no es posible vivir en las manos de Dios y no vivir para Dios. Se apoderó de él. La palabra se apoderó es toma control completamente del profeta. ¿Ok? Mientras miraba, verso 4, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Entonces tenemos descripciones que en algo son comunes a un lenguaje que ya hemos visto. Entonces cuando Moisés ve la presencia, ¿qué vemos? Vemos fuego, vemos relámpagos, vamos a ver en Apocalipsis el bronce bruñido, que significa el bronce al rojo vivo. Es importante entender esta parte. O sea, los que han visto visiones de Dios tienen descripciones similares. Es importante comprender esta parte. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estamos hablando de querubines en este punto, estamos hablando de seres angelicales, estamos hablando muy probablemente los mismos que estamos viendo allá en Apocalipsis. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como las de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado, y cada una se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse la vuelta. No comprendemos esta parte, cómo se puede dar, cómo puede ser, pero es lo que está sucediendo. Entonces,
lo que está haciendo Ezequiel es tratar de mostrarnos lo que él ve, pero es algo que es indescriptible en un lenguaje humano. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda, cara de águila por detrás, y cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Algunos hermanos, algunos autores hablan de la cara del león, hablando del rey, de la cara del buey, hablando del siervo sufriente, y han tratado de darle significado. Yo particularmente soy de la posición de no tengo certeza para hablar de esto, entonces prefiero dejarlo en no lo sé. Sé que es lo que está viendo Ezequiel, sé que es lo que está escribiendo Ezequiel, pero el punto que quiero devolver es que lo importante no es la manera en que Ezequiel está viendo a Dios, sino que el detalle fundamental es el que está en el versículo 1 y 2. Eso ocurrió durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín, y el Señor le dio este mensaje al sacerdote junto al río Quebar en la tierra de los babilonios, porque el centro del mensaje, ¿cuál es? Dios es Dios no solamente en Jerusalén, sino en toda la tierra. Aún en Babilonia está la gloria de Dios. Para un israelita promedio, lo normal para él era pensar que solamente habita el Señor en el templo en Jerusalén, y especial y particularmente ¿en dónde? En el lugar santísimo. Pero Dios está mostrando, y lo que está iniciando es decir, mira, no, Dios no está limitado al arca. Eso es una representación de la presencia de Dios. Dios es Señor aún en la tierra de Babilonia. Cuando estábamos con las plagas en Egipto, el Señor infligió plagas en medio de la tierra de Egipto para decirle al faraón, para que te des cuenta que yo habito en el mismo corazón de Egipto. Y ahora está diciendo, yo habito en el mismo corazón de Babilonia. Yo soy el Dios de todas las naciones de la tierra. Amén. Bueno, permítanme un segundo que tengo que... Señor está en la tierra de los babilonios, la gloria de Jehová está en la tierra de los babilonios, y que Dios no quedó reducido a Jerusalén. Ese es el centro, no te vayas a perder de esto que es lo más importante. Amén. Lo otro, hermano, hay muchos comentarios. Yo le puedo recomendar que estudie el comentario de Matthew Henry, se da una explicación buena, es un comentario que se consigue, gran parte de ese comentario es puesto gratuitamente, en las guías que se han entregado está sugerido. Si usted quiere como entrar en un poco más de detalles acerca de esto, pero no podemos perder que el punto es mostrar, Dios es santo, Dios es completamente diferente a todos, y Dios está presente en Babilonia. Amén. Ok. Entonces sigamos. Como esto, el capítulo 2, el llamado de Jeremías. Entonces le muestra esto y luego le dice, levántate, hijo de hombre. El término hijo de hombre es un término que va a ser muy frecuente en el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, 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 lo ve usted con muchísima frecuencia. Es una manera que tiene, o la explicación de hijo de hombre tiene 2 cosas que podemos ver usualmente en los comentarios bíblicos. La explicación: una, Dios le recuerda al pueblo a través del profeta que ellos no son Dios. Ellos no son Dios. Hijo de hombre, ¿qué significa? Tú eres hombre y yo soy ¿qué? Dios. Entonces es como frecuentemente Dios recordándole al pueblo, ustedes son seres humanos, ustedes no son Dios. Es una manera. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo usualmente se va a referir a sí mismo como el Hijo
del hombre para hablar de su humanidad. Pero entonces desde el punto de vista de Ezequiel estamos viendo una tipificación, porque recuerden que Ezequiel toma el sacerdocio a los 30 años, Ezequiel testifica acerca de la destrucción del templo, anuncia la restauración del templo y en ese sentido está anunciando a Cristo. Entonces cuando Cristo usa ese término también podemos ver las dos cosas, el anuncio, la ratificación de su humanidad, pero al mismo tiempo el cumplimiento de soy el verdadero hijo del hombre. Ezequiel es este hijo obediente también. Es este hijo que te voy a quitar la esposa, ok, acuéstate, está bien, todo lo que él está mandando, pero el verdadero hijo de hombre obediente, ¿quién es? Cristo Jesús. Porque recuerda que no puedes negar, no podemos sobreenfatizar la humanidad de Cristo. Él es todo Dios, absolutamente Dios, pero también absolutamente hombre. Amén. Es importante esto. Levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Una cosa importante para recalcar, recuerda dónde estamos ubicados en la cronología bíblica. ¿Estamos en dónde? AT, Antiguo Testamento. Normalmente el Espíritu Santo, aquí tenemos a los hombres, venía sobre el hombre. Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está dentro del hombre, pero aquí tenemos con Ezequiel algo muy importante, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué sucedió? Entró en mí y tenemos otra identificación de Cristo, porque Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno completamente. Dios le da el Espíritu sin medida, anunció Juan el Bautista. Entonces estamos hablando allá. Es muy rara esta expresión en el Antiguo Testamento. Muy extraña, es muy ajena a la doctrina del antiguo veterotestamentario, el Antiguo Testamento. Bueno, escuché atentamente sus palabras y vuelve con el término, lo vamos a ver muy frecuentemente en el libro, hijo de hombre, te envío a la nación de Israel, un pueblo que desobediente, que se ha rebelado contra mí, ellos y sus antepasados, es importante, ellos y sus antepasados, esto es conjunción en matemáticas, no disyunción, ¿se acuerda de eso? O sea, las dos, y es las dos, no está separando, las dos, ellos y sus antepasados, y aquí comienza a través del profeta el Señor a poner las cosas en orden. Ellos dicen, son nuestros padres los pecadores, ¿qué dice el Señor? No, ellos y sus antepasados, o sea, los dos grupos han sido desobedientes y se han puesto en mi contra, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Por qué es importante hasta el día de hoy? No hasta 590, sino hasta el día de hoy. Estando aquí en Babilonia, siguen rebelándose contra mí. Es lo que está diciendo el Señor. Este son, ¿de quién está hablando? Ellos y sus antepasados. Ellos, los dos grupos. Son, no eran. Entonces aquí apliquemos hermenéutica. Estamos hablando de un verbo ¿en qué tiempo? Presente. No dice eran un pueblo terco, no, son un pueblo ¿qué? Terco y duro de corazón. Esta descripción que el Señor está haciendo del pueblo de Israel en Babilonia es muy importante comprenderla, porque cuando vamos a hablar después del cambio de corazón, tenemos que entender que Dios va a cambiar ese corazón de piedra y va a poner un corazón ¿de qué? De carne. De carne. Ahora te envío a decirles 2 puntos. Esto dice ¿quién? ¿Recuerda? Cuando estás estudiando la Biblia en casa, ¿cómo se identifica el Señor? Esto dice el Señor misericordioso, ¿de qué va a hablar? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, es un Dios que está hablando ¿de qué?
de guerra, como se le presentó a Josué. Me presento delante de ti como el capitán de las huestes celestiales. ¿Por qué? Porque vamos a la batalla. Pero aquí está diciendo, esto dice que el Señor soberano, el Señor que manda, el Señor que hace lo que le place, el Señor que gobierna todos los reinos de la tierra. Entonces presta atención, porque ¿cómo te estoy hablando? Yo a mi hija a veces le hablo como papito, entonces me acerco ¿a qué? A consentir. Pero a veces le habla el padre, y cuando le habla al padre le digo, préstame atención que te estoy hablando, siéntate frente a mí, mírame a los ojos. Entonces ella entiende, la conversación es diferente. ¿Quién te está hablando? ¿Cómo me estoy aproximando? Y aquí es el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o que se nieguen a escuchar, pues recuerda que son ¿qué? Rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. ¡Qué tremendo! Porque Dios está enviando a Ezequiel para decirles, mira, es posible que no te escuchen, pero al menos no podrán decir que no hubo profeta entre ellos. No podrán decir, el Señor nos envió a Babilonia y nos dejó tirados en Babilonia y después no quería. ¿Cómo esperaba que no desobedeciéramos en Babilonia? No, en Babilonia tendrán profeta. Perdón, fue mi respiración, pero no fue mi intención, hermano. No fue, créame que no fue mi intención. Perdón. El punto al que yo quería llegar, al que yo me estaba dirigiendo es, no, dice la escritura que así como la lluvia cae del cielo, lo estudiamos, riega la tierra y no vuelve al cielo hasta cumplir su propósito, así es toda palabra que sale de la boca del Señor, no volverá a él vacía, sin fruto, sin cumplir su propósito. Pero debemos recordar, y Ezequiel nos ayuda a recordar esto aquí, que la palabra predicada cumple este propósito en algunos. Tal vez contigo la palabra, y es lo que yo espero, esté produciendo fruto de arrepentimiento. Quítame un poco de monitor, por favor. Tal vez contigo está produciendo arrepentimiento, pero tal vez con otro, escuchando lo que está escuchando, lo único que está haciendo es, al menos habrá alguien que les predicó la verdad. Y en el día final no tendrá ninguna excusa. La verdadera predicación cumple siempre el propósito de Jehová, para un lado o para el otro. Para salvación, dice la palabra del Señor, el evangelio es aroma de vida. ¿Para quiénes? Para los que se salvan. Pero es aroma de muerte para los que se condenan. La misma palabra tiene dos efectos. En algunos es la mejor noticia, para otros el evangelio, que significa buenas nuevas, un día será las peores noticias que pudo haber escuchado. Es lo que está pasando acá. Ahora viene el Señor y le dice a a Ezequiel, algo tremendo, muy parecido a lo que le dijo a Jeremías. Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de qué, ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. ¿Qué debes hacer? Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo, no que no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Entonces viene un punto tremendo que nos deja ver el Señor acá. Uno, Dios entiende que Él envía no a hombres grandes a predicar la palabra, Él envía a hombres débiles. Nosotros no, como decía un pastor, no hay grandes hombres de Dios, hay criaturas débiles con un Dios muy grande. Y eso es diferente. Pero Dios entiende
predicar. Y no estés pensando en los pastores, porque es muy fácil que tú tomes este mensaje y digas, menos mal que yo no soy pastor, entonces eso a mí no me aplica, pasemos al siguiente punto del el bosquejo homilético, del panorama. No, hermano, porque usted está llamado a predicar el evangelio. Usted está llamado a animar, usted está llamado a exhortar, usted está llamado a acercarse a los hermanos de su congregación, a las personas en su familia con la palabra de verdad. Y muchas veces no lo hacemos porque nos da miedo. Dios dice, no les tengas miedo, pero lleva un punto, dice, no le tengas miedo a esos rebeldes. Parte 1. Parte número 2, no seas rebelde como ellos a callarte. Que puede que tú en este momento, que es lo que sucede usualmente cuando somos confrontados con la palabra, digamos, esta es verdad, y yo sé que Julano, no sé cuántos Julanos no están haciendo lo que Dios manda, pero tú te conviertes en un Julano más cuando guardas silencio. No, yo mejor me callo. Donde yo abra la boca no me vuelven a hablar. Y Dios dice, no seas rebelde como ellos. Tienes que hablar. Hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Aunque no nos vuelvan a hablar. No tengas miedo de sus ceños fruncidos. ¿Qué está diciendo? Del enojo. Entonces, ¿alguna vez has visto cómo se ponen las cejas aquí en la mitad de muchas personas cuando comienzas a, oye, pero mira la palabra, y comienzan a crujir dientes, literalmente? Es como la época de Esteban, piedras lloverían. Esa es la realidad. Dice, luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Alguien me dijo una vez, creo que es una frase de Spurgeon, el predicador de rosas también tiene que predicar las espinas. El predicador de rosas también tiene que predicar las espinas. Ezequiel va a ser usado para mostrar uno de los pasajes más preciosos que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la salvación, el Valle de los Huesos Secos. Va a ser usado para hablar del milenio, va a ser usado para cosas maravillosas, para hablar de este río de Dios que va creciendo cada vez más. Pero él no puede hablar de eso sin haber pasado por los cantos fúnebres, los lamentos, las declaraciones de condena. Tú y yo tenemos el mensaje más esperanzador que hay. Cristo murió por los pecadores. Habrá vida nueva, habrá resurrección, habrá cielos nuevos y tierra nueva. No habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá nada malo. Pero no podemos llegar allá sin pasar por los cantos fúnebres, los lamentos y las declaraciones de condena. El problema que tenemos hoy con el evangelismo moderno no es que lo que dicen acerca de lo que viene es mentira. Porque al final en el plan de Dios no va a haber enfermedad, eso es verdad. Al final el plan de Dios es que sus hijos vivan en un gozo perpetuo, eterno. No cualquier gozo, un gozo indescriptible. ¿Tú te has puesto alguna vez a pensar en el cielo? Pero detenidamente en el cielo, ¿te has puesto a pensar una vida donde nunca te vas a volver a poner triste? ¿Tú has pensado en lo gigante de esa promesa? Hay una vida donde jamás tienes un momento de tristeza. Jamás, hermanos. Donde nunca más vas a volver a experimentar la pérdida de un ser querido. ¿Te has puesto a pensar realmente en una vida donde no hay enfermedades? Donde, como dicen, no le duele ni una uña, una expresión para hablar de gente que está muy bien. No le duele un pelo, no le duele una uña, no le duele nada. Pero hay unos que nos duele todo. Bueno, habrá un día en que ya no habrá más dolor. No habrán cementerios. El negocio más próspero son los cementerios y las funerarias porque todo el mundo es cliente potencial. Y de que pasa por ahí, pasa por ahí. Un negocio que nunca va a vender a alguien. Hay gente que no les va a comprar definitivamente, pero a una funeraria todos le terminan comprando.
En el cielo no hay cementerios, porque no hay muerte. Amado hermano, y lo más glorioso, no hay pecado. Si usted es creyente, eso es una cosa tan esperanzadora. Saber que habrá un día en que no vas a volver a pecar jamás. El pecado es una cosa inexistente en el cielo, pero no podemos llegar allá sin pasar por, vas para el infierno. Sobre ti en ese momento, sobre aquellos que no conocen a Cristo, no hay cánticos de gozo, hay lamentos fúnebres, muertos, caminando hacia la oscuridad más aterradora que te puedas imaginar. Qué crueldad no decir esta verdad. No es amor, es todo lo contrario, es falta de amor. Amén. Capítulo 3. Dios me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Y al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. Es importante. ¿Cuáles mensajes? Los mensajes de Dios, no sus mensajes. Hermano, la gente no necesita tus ideas. Yo trato de pasar al púlpito entendiendo algo. Ustedes no necesitan mis experiencias. Ustedes no necesitan mis planes estratégicos. La iglesia que necesita palabra de Dios. Su vecino no necesita escuchar acerca de la vez que usted fue al parque. Él necesita ¿qué cosa? La palabra de Dios. Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo, desaprovechándolo, y es muy triste. Hoy muchas veces se ve, el púlpito pasa más en experiencias, contando de los hijos, contando de cuando me caí, cuando me levanté, cuando viajé, cuando conocí, la foto que me tomé, lo que me encontré, lo que desayuné, y poca palabra. Necesitamos, es el mensaje de Dios. Y necesitamos ser como dice Pedro, pedir a gritos, alimentanos con la palabra. Hermano, y si usted está en un lugar donde no están alimentándolo, acérquese con mucho amor al pastor y le pastor, qué bueno lo que pasó con tus hijos, qué excelente lo que pasó con tu bisabuelo, qué maravilla que tu familia sea inmigrante, qué bien que fuiste a Disneylandia, pero por favor, dame palabra, predícame la palabra. Otro día hablamos de tus experiencias, pero hoy, por favor, alimentanos. Palabra, palabra. Eso no es falta de respeto, eso es amor por él y por tu propia vida. Palabra. Ahora, alguien dice, oh, no estoy de acuerdo. ¿Qué haces tú si yo tengo un restaurante? Vamos a decir que yo tengo un restaurante. Y tú llegas al restaurante y tú me dices, bueno, ¿y qué hay de comer? No, no te preocupes por la comida. Y comienzo a contarte de cómo montar el restaurante y de la vez que me contó la receta y de una abuela que se le quemó la cacerola y de otro y ya llevas 2 horas ahí pero mira, tranquilo, te voy a contar otra mejor y comienzo a contarte más cosas y después los meseros hacen un show de música y luego pasan las cocineras y interpretan una obra de teatro, el mejor plato, ya 4 horas y tú estás, hermano, son las 4 y después te pasó la cuenta. No lo aguantas. Sin embargo, es la triste realidad muchas veces los domingos en la mañana. Mucha entretención. Mis mensajes es lo que el pueblo necesita. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Mira lo que dice el Señor. Si te enviara a las personas, ellas escucharían. Aunque Ezequiel no tiene la menor idea de lo que está pasando, aunque el pueblo no tiene la menor idea de lo que está pasando, no podemos perder de vista que esto es un anuncio de la salvación de ¿quiénes? De nosotros. Los gentiles. Tú sabes, cuando comienza la obra misionera en la iglesia, usualmente ¿quiénes rechazaban a los misioneros? Los judíos. ¿Quiénes aceptaban el mensaje con gozo? Los gentiles. Eso es un anuncio de esto.
pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí. Pues todos, y volvemos aquí, todos y cada uno de ellos que son tercos y duros de corazón. Entonces, estamos invirtiendo un buen tiempo en esta primera parte de la vista panorámica para que sea fácil digerir lo demás. Todo el centro está en que ustedes son iguales a sus antepasados y la característica de ustedes es que no escuchan porque sus corazones son ¿qué? Duros, son de piedra. Y entonces yo tengo que cambiar sus corazones para que ustedes puedan escuchar. Y venimos a entender algo, si Dios no te cambia el corazón, no hay manera de que alguien pueda escuchar. ¿Cómo lo vierte el Nuevo Testamento para los que no son espirituales? Todo lo que es espiritual les parece ¿qué? Locura. No pueden comprenderlo. No pueden entenderlo. No es que ni siquiera crean, es que no pueden. Porque solo los espirituales entienden lo espiritual. Sin embargo, mira, hijo de hombre, te he hecho ¿qué? Tan obstinado y duro de corazón como ellos. Y aquí alguien puede decir, o sea que Ezequiel también tenía el corazón endurecido como el Señor. Analogía. La dureza del corazón de Ezequiel va en ¿qué? En mantenerse persistente a la obra que Dios le estaba encomendando. No lo puedes llevar a que Ezequiel era un rebelde como ellos, sino te voy a poner un corazón firme, que no se va a mover y que lo van a amenazar, que va a enfrentar dificultades, que dice acá en el versículo 9, frente tanto como la roca más dura. Es decir, si ellos te fruncen el ceño, yo te frunzo el ceño más. Pero tú sigue predicando. Tú sigue predicando, lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas. Tú predica, Ezequiel, que tu vida está en mis manos. Es lo que está pasando acá. Luego agregó una cosa importante para nosotros, especialmente, hermano, yo oro porque esto pase en mi propia vida cuando voy a predicar los domingos. Yo oro mucho porque esto pase cuando estoy preparando un mensaje. Contra ellos en ese sentido, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero ¿qué? ¿De qué corazón? Escúchalas atentamente para tu propio bien. Y después ve a tus compatriotas y diles, esto dice el Señor soberano, sacar la paja en el ojo ajeno, dejando la viga en el propio. La verdadera o el verdadero fruto de un buen estudio teológico se manifiesta en el cambio de la persona que está estudiando, luego ayudar a otros que no están viendo bien. Es muy fácil leer la palabra y decir, así es Julano, así está el pastor, así está la congregación, así es Julanita de tal. No, hermano, primero mira que las palabras que estás penetren en lo profundo de cuál corazón, del tuyo, de nuestro corazón. No empieces por tratar de voy a cambiar toda la congregación de hoy. Primero cambia ¿qué? Tú. Primero cambia tú. Revisa esto que estamos estudiando. Yo tengo que cambiar. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y luego sí puedes ir. Dice, y después ve a tus compatriotas y diles, así dice el Señor. Es el caso típico de un hombre o una persona que entiende los requisitos, por ejemplo, pastorales, y sale corriendo a decirle al pastor de la congregación, bájate del púlpito, un desastre. Primero tú, primero ordena, primero cambia. Mira, tú solo predicas dinero, pero tú vives es para el dinero.
Primero tú. Primero cambia tú. Primero deja que el evangelio te protege para que luego puedas ir y ayudar a otros. Amén. Porque hermanos, somos especialistas en sacar la espada del juicio. Nos queda súper fácil. Súper fácil. Pero el Señor previene a Jeremías y le dice y ahora a Jeremías, a Ezequiel, y quiero que entiendas, se lo está diciendo a Ezequiel. No se lo dice a ti ni a mí, a Ezequiel. Dice, mira, ten cuidado, Ezequiel, hay un peligro. Y el peligro es que comiences a pensar que eres ¿qué? Mejor que ellos. Primero tu corazón y luego sí ve y diles, esto dice el Señor soberano. Bueno, sigamos. Luego el Espíritu me levantó y oí desde mi retumbaba, alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Esta es una expresión que lógicamente inspira al Espíritu Santo, pero que nace del profeta y nos recuerda que siempre que tenemos cercanía con la palabra del Señor, ¿qué debe haber en nosotros? Alabanza a la gloria del Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender, estoy en esos 3 libros exhortando bastante, pero es lo que el Señor me lleva a hacer. La mayor manifestación del obrar del Espíritu Santo de Dios en la iglesia no es gente en el suelo, no es gente que dio una alabanza, que le cambió, que dio una alabanza. No estoy diciendo que no hayan emociones, las emociones son buenas e inherentes al ser humano, pero si tú haces un estudio de la obra del Espíritu Santo, el medio de la iglesia, el Nuevo Testamento es amor por la palabra de Dios y predicación de la palabra de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y predicaron la palabra del Señor. No se la pasan en lo que hoy la iglesia cree que es la presencia del Espíritu Santo. Se cayó media iglesia. Esta semana pude ver un video que me avergonzaba y entonces había una pila humana, literalmente una pila humana, porque la llenura del Espíritu Santo en este video supuestamente era que cuando Cristiano pasaba, inmediatamente brincaba la pila humana lleno y todos salían una pila temblando. No sé cuántos salieron con fracturas o con contusiones, más o menos unas 25 personas en una pila temblando y todos diciendo gloria al Señor, qué llenura. ¿Qué pasó ahí? No, ese es el punto, eso es solamente emoción, porque bíblicamente, aquí hermano tiene una pregunta, porque bíblicamente cuando hay llenura del Espíritu Santo, lo que hay es una devoción y un amor por la palabra del Señor. Esto es, hermanos, eso es lo que realmente hace referencia a la Escritura cuando dice hubo un avivamiento. Hay predicación de la palabra del Señor y hay vidas transformadas, vidas cambiadas. Hermano, sí, la pregunta es, y no la menciono, mucho que vivo en la iglesia se dan, ¿verdad? Sean falsas o verdaderas, porque eso es lo que yo quiero. O sea, yo le pregunto a Dios qué tanto de falso es que por ejemplo, que un pastor de alguna forma ministra el Espíritu Santo y por a uno ya, y eso nos venimos preguntando mi esposa y yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto es falso? Emociones, es sugestión. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué pasa? Por eso le pregunto, ¿qué pasa? ok, hermano, con mucho amor y con mucho respeto, yo tengo que decir la Escritura. No tenemos un solo texto, Pablo pegándole un puño en el pecho a alguien. O sea, yo lo calificaría como violencia intrapastoral. Sí, o sea, si yo estoy y viene el pastor y me da un puño, por ejemplo, me da un puño en el pecho, no lleno la presencia
iglesia precisamente. O sea, es que el punto es ese. Hermanos, y lo vamos a hacer en teología, en la doctrina del Espíritu Santo, pero cuando uno estudia el Nuevo Testamento, ¿qué produce el Espíritu Santo? Se da cuenta, hermanos, la gran mayoría de estas cosas que dicen que es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Hermano, yo también tuve las ganas de tirarme en la pila, y de hecho en el video que le estoy hablando, hubo gente que salió y saltó solo. O sea, ni siquiera tuvieron que echarlo, él corrió y se tiró en la pila ya. Y a mí lo que me recordaba era cuando estaba en el bachillerato y todos decían, pila, 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 pila. No, no es otra cosa. O sea, no está en la Biblia, o sea, el punto es ese, hermano, no está en la Biblia. Si alguien me dice, ahí está Pedro y coge a los hermanos y dales de empujones y... Ahora, alguien me dice, o sea que el Espíritu Santo nunca puede tirar a alguien de espaldas, y mi respuesta es: estás equivocado, porque yo he visto al Espíritu Santo de espaldas. No de Getsemaní, cuando vienen a arrestar al Señor Jesucristo, la turba que viene a arrestarlo, los policías del templo, dicen, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Él sale y pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Caen de espalda. Y ¡pum! Caen de espalda. O sea, eso es innegable, y Dios puede tirar de espalda al que quiera. No tenemos que dudarlo. Dios puede hacerlo para humillar a alguien, y está diciendo, tú vienes a buscarme a mí, yo soy. Cae, criatura. Pero eso es diferente a... Y arranca el hermano Ujier detrás a apoyar al ministro porque no se cae. Entonces viene el hermano atrás y le ponen a uno, le empujan las rodillas. Entonces van las rodillas para adelante y la frente para atrás. Hasta que uno es sensato y dice, ya me caigo más bien, porque no es mi intención, pero es que tenemos que ser un poco coherentes. Si el Señor quiere tirar a alguien, lo tira, ya. Pero yo he visto cómo ponen la mano así, y recibe. No, no. Y bueno, y vuelvo al punto. Alguien puede decir, pero Juan, nuestras experiencias no pueden moldear nuestra teología. Nuestra teología debe moldear nuestras experiencias. Dice Dios. El Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice la Escritura? Y vendrá el Espíritu Santo y los convencerá de pecado y de error. ¿Sabes qué produce? ¿Qué se produce en el corazón de alguien que es convencido de pecado y de error? Tristeza, no carcajadas por una hora. ¿Dónde está la Escritura? Pedro predicó, Hechos capítulo 2. Ustedes asesinaron al Hijo de Dios, y sus corazones fueron compungidos. Compungidos. ¿Sabes qué significa eso? Arrugados. Dijeron, hermano, ¿qué debemos hacer? El carcelero, después de que se da la liberación, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hay ningún registro, perdóname, en todo el Nuevo Testamento que diga, y soltaron una carcajada. Ahora alguien puede decir, ¿entonces los cristianos son amargados? No. El lunes festivo tuvimos una reunión de una hermana que hizo su chagüe, y dice, no puede ser Juan que predica allá. Yo pasé jugando y riéndome, y yo vi para un lado y molesto por el otro. Los cristianos somos gente alegre. Pero hermano, el Espíritu Santo no me coge a mí en un culto a media hora, ríanse, ríanse, ríanse. Y yo yo me pongo eso aquí a reírme. Se ríe otro, todos se están riendo.
Porque la risa se contagia. ¿O no se contagia? Y hay gente que se ríe chistoso y tú mira, y ahí están riendo. No, hermano, el Nuevo Testamento dice, vendrá el Espíritu Santo y los convencerá de pecado y de error. ¿Y qué produce el Espíritu Santo? Santidad. Amor por la palabra. Es completamente contrario. Pero me hicieron la pregunta, tenía que responder. Okay. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. No sabemos por qué retumban esas ruedas, pero no están rozando con nada, pero retumban. De allí y salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Ezequiel acaba de ver esto y no sale jactándose a decir, bueno, la cara significa esto, no sale y dice, no entiendo. Confundido con todo lo que acabo de ver. Dios está obrando, era fuerte, dice el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Quebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante 7 días. Yo admiro este pasaje, me encanta. Me quedé sentado entre ellos 7 días. ¿Qué estaba haciendo? El Señor una vez me regaló un mensaje que se llamaba El peligro de la naturalización. Hacemos tan natural lo que es sobrenatural. Y para nosotros muchas veces Cristo se ha vuelto algo. Leer la Biblia se nos ha vuelto algo natural y es un gran privilegio. El Salmo 119 dice, dame el privilegio de conocer tus mandatos. Y cuando tú entiendes eso, tú lees y muchas veces vas a decir, wow, qué increíble verdad la que estás diciendo. ¿Cómo afecta eso mi vida? Pero a veces leemos por leer, como si hubiéramos leído un crucigrama, hermanos. No puede ser eso en tu vida. Debes asombrarte con la palabra de Dios. Amén. 59, se acabó el tiempo, hermanos. Por eso Ezequiel tiene 3 clases, no se preocupe. Son 3 clases de Ezequiel, si Dios permite. Vamos a orar y luego les doy una información.